J. Martín y esto es Luzbel TV. Hoy, como os dije, vamos a hacer un reportaje muy minucioso sobre todo lo acontecido el 11 de septiembre de 2001 en las Torres Gemelas, en el World Trade Center de Nueva York. Va a ser minucioso. Y una cosa muy importante, no os olvidéis de suscribiros. Os lo digo siempre, pero en esta ocasión con más motivo. ¿Por qué? Porque entre todos mis suscriptores voy a sortear un magnífico robot de cocina Moulinex Coqueo Plus. Yo lo he probado, tengo otro exactamente igual. Va de fábula. Va muy bien, tiene mogollón de recetas. Puedes descargarte recetas con una aplicación. Va muy bien. Puedes hacer la comida por la mañana, la dejas y al mediodía la tienes calentita igualmente. Es una delicia. No os lo perdáis. Suscribiros y entrad en el sorteo. ¿Por qué hago este sorteo? Oye, porque yo a mis suscriptores, a mis diablillos, pues los adoro, lo que sea por ellos. ¿Que me pedís la luna? Pues llamo a Elon Musk, le digo, chato, acércame con uno de los cohetes allí a la luna y os traigo la luna si hace falta. Lo que sea por vosotros. No os lo perdáis. Suscribíos, no cuesta nada, es un clic y entrad en el sorteo. ¿Vale? Continuamos. Vamos a comenzar con la cronología de los hechos. El primer avión se estrella contra la Torre Norte a las 8:46 minutos de la mañana, hora de Estados Unidos, entre las plantas 93 y 99. El segundo avión se estrella a las 9:03 en la Torre Este, entre las plantas 77 y 85. A las 9:05, el presidente George Bush, hijo, es informado de estos hechos. Y mirad su reacción. ¿Lo veis? Cualquiera hubiera puesto ojos como platos, ¿no? Delante de algo tan grave y tan inesperado. Él, bueno, muchas luces el chico no tiene, eso es cierto. Pero, ¿alguna reacción? ¿Alguna sorpresa? No. Se puede calificar de muchas cosas su cara y su expresión, pero de sorprendida, no. En fin, eso es otro tema. Continuamos. A las 9:30 hace declaraciones formales. A las 9:37, 7 minutos después de que George Bush hiciese esas declaraciones, el tercer avión se estrella contra el Pentágono. A las 10:59, la Torre Sur, la segunda que había sido atacada, se desploma. A las 10:03, el cuarto avión implicado en este tema es, yo diría, abatido, pero oficialmente los pasajeros se rebelaron y hicieron estrellar el avión en un campo. Más que dudoso. Pero bueno, continuemos con el relato. A las 10:28, la Torre Norte, la primera que había sido atacada, también se desploma. Expuestos estos hechos, debemos decir que, un dato importante, las Torres Gemelas, el World Trade Center, había sido diseñado para resistir impactos de aviones comerciales, aviones de pasajeros. En su inicio se pensó que por un error, por un accidente podría pasar, y estaban especialmente diseñados para aguantar perfectamente esos impactos. De hecho, se calculó que no habría ningún problema en cuanto a la estructura del edificio si un avión de pasajeros cargado con 87.000 litros de queroseno se estrellase contra una de las torres. De hecho, los aviones que se estrellaron llevaban 37.000 litros de queroseno, ni la mitad.
No debía ser problema, ¿por qué? Porque cuando se estrellaron, el sistema antiincendios se conectó. Además, las vigas de todo el edificio están recubiertas, o estaban recubiertas, mejor dicho, de material ignífugo. No siendo eso suficiente, por muy alto que hubiera sido, que no fue tanto, el calor generado, las vigas estaban especialmente diseñadas para disipar ese calor por contacto. Ese calor se iría extendiendo por las demás vigas, con lo que disminuiría el calor de una manera muy importante en la zona afectada. Ese calor no fue tan importante. De hecho, el mismo FEMA declaró en su momento que el queroseno es muy volátil, por lo que tardó muy pocos minutos en quemarse total y absolutamente. Con lo que nunca fue un fuego intenso extendido en el tiempo. El mismo FEMA dice que se necesitan a partir de unos 700, 600 y pico, 700 grados centígrados para comenzar a afectar el acero. Parece ser que ni de lejos se llegó a esa cifra. Pero un análisis importante. Aunque si hubiese prácticamente llegado a esa cifra, el acero, una vez enfriado, porque después del calentamiento inicial hubo un enfriamiento debido a la falta de combustible y debido a los sistemas de extinción del mismo rascacielos, esa temperatura bajó. Y bajó de manera importante, porque cuando no tuvo otra cosa que consumir, lo que consumió fue material de oficina y se convirtió en un incendio de oficinas ordinario, con lo cual podemos estimar que su temperatura máxima fue de unos 250 grados. Con lo que, si hubiésemos llegado a esa cifra cercana a los 700 grados, se hubiera ido bajando esta, y hubiera ido bajando esta hasta los 250 grados, las características iniciales del acero se hubieran ido recuperando. Es una característica importante y una calidad importante del acero. Recupera su estructura inicial cuando recupera su temperatura. Un dato importante es el hecho de que para que se hundiese, se derrumbase tal como lo hizo, deberían haberse dañado de manera importantísima el 90% de las vigas, pero alto, el 90% exclusivamente de las centrales, para que caiga en cascada tal como cayó. Si no, hubiera caído de cualquier otra manera. Dañadas otras vigas, hubiera caído de lado, para adelante, para atrás o para donde fuera, pero no hubiera caído de una manera tan perfecta y tan controlada. Para que eso pasase, era necesario que el 90%, como mínimo el 90% de las vigas centrales del rascacielos colapsasen. Es decir, que tienen que confluir tiempo, daño y altura en la cual se produce, sin ser afectadas las vigas exteriores de manera importante. Porque si hubieran sido las vigas exteriores afectadas de manera importante, hubiera caído hacia un lado, hacia el lado más dañado. Pero no, parece ser que todas las vigas, según la versión oficial, estaban perfectamente, excepto las interiores, que fueron las que colapsaron. Un dato muy importante es el hecho de que el máximo calor se obtuvo instantes después de la colisión. En ese momento hubo las temperaturas máximas y debería haber sido en ese momento el momento adecuado para que hubiera colapsado el edificio. Más tarde no era posible, por lo que os he dicho, porque la temperatura fue bajando por el propio paso del tiempo, por el hecho de que el combustible inicial, el queroseno, se había quemado todo en su totalidad y solo quedaba material de oficina. Había bajado mucho por eso y por el sistema de extinción de incendios propio del edificio.
Por lo que de colapsar tendría que haber sido en los primeros momentos del impacto, no posteriormente, porque ya se había enfriado y recuperado el acero su rigidez y su solidez estructural. Y en todo caso, aunque por la razón que fuera inexplicable hubiese colapsado, ¿por dónde hubiera colapsado? ¿Por la parte inferior afectada o por la parte superior afectada? Hubiera sido por la parte superior. ¿Por qué? Porque es allí donde se encuentran las mayores temperaturas. El calor sube para arriba. Y el sitio donde hubiera colapsado hubiera sido el sitio superior, nunca el inferior. Pero en cambio, mirad estas imágenes. Se ve claramente que colapsa por la parte de más abajo. Miradlas atentamente. Y miradlas repetidas y a cámara lenta, como os las he puesto. Se ve claramente que colapsa por la parte inferior. Inferior, no superior. Y esto nunca puede pasar, puesto que el calor tiende a subir. El máximo calor se daría en la parte más elevada. Por tanto, esto fue una demolición controlada. Al tanto, no lo digo yo. No, Dios me libre. Hay una ONG llamada Arquitectos e Ingenieros por la Verdad del 11S, que está formada pues, por unos 2.500 miembros, que son arquitectos e ingenieros, y que dicen que esto no es posible. No es posible que caiga de esta manera. Pues también hay la Sociedad de Física Europea, que ha presentado un estudio, que ha publicado un estudio en la revista científica Europhysics News. Y lo dice claramente. Lo califica de demolición programada. Y os aconsejo que miréis y que leáis este artículo, porque no tiene desperdicio. No deja lugar a duda. No hay especulación, no hay nada. Las conclusiones son radicales. Fue una demolición controlada. Y lo dicen bien claro, sin problemas. Pero vamos a ver, la probabilidad de que esto se haya producido por el fuego, caiga un rascacielos. De hecho, raro es raro, pero no es que sea raro, es lo siguiente. Sería la primera vez en la historia de la humanidad que un rascacielos, que un edificio de estas características, con vigas de acero, se desploma por el fuego. La primera, nunca ha pasado. Esta ha sido la primera vez en la historia de la humanidad que ha pasado. ¿Probabilidades de que pase? Poquísimas, casi ninguna, pero es que pasó 2 veces. En la Torre 1 y en la Torre 2. ¿Qué probabilidades hay de que esto pase 2 veces? Con metros de diferencia en el espacio, pero también en el tiempo. Con minutos de diferencia entre una caída y la otra. Preguntad a cualquier matemático si esto es posible, estadísticamente. Os va a decir que sí. ¿Por qué? Porque es posible. Todo es posible. La probabilidad 0,00000 y muy lejos un pequeñito 1. Pero es que matemáticamente posible, siempre es posible. Porque no hay nada que sea posibilidad 0. Siempre es 0, pero en este caso es 0, y muchísimos ceros. Pero es que si le añadimos que 7 horas después cayó un tercer edificio, el World Trade Center 7, el edificio 7 del World Trade, ya aquí la probabilidad se dispara y es astronómica. Es astronómicamente imposible de que eso pasase. Para que lo entendáis, para que os hagáis una idea, es más posible que juguéis a la lotería cada semana y que en el periodo de un año
os toque cada semana el premio máximo. Es más factible eso que lo que pasó. Es imposible, a no ser que haya otros elementos, lógicamente. La teoría de la demolición controlada. Pero sin dejar el World Trade Center 7, mirad las imágenes. Perfecta, perfecta, igual que las torres. Y en este caso tenía muchas menos plantas, más sencillo todavía. Mirad, pero mirad la perfección. Perfecta. Bueno, que pase 3 veces, ya os he dicho que la posibilidad es pues astronómica. Pero respecto a este hecho, la caída del edificio 7, hay una anécdota como mínimo, como poquísimo, curiosa. Que resulta que una reportera de la BBC, Jane Stanley, dio la noticia de que el edificio 7 había colapsado, que había caído, que se había derrumbado, unos cuantos minutos antes de que pasase, cuando tenía detrás de ella el edificio, como podéis ver en las imágenes. Como ya os dije, las cajas negras se las llaman cajas negras, pero son realmente de color naranja. Cada avión lleva 2 cajas negras. Son de color naranja para poder ser detectadas más fácilmente en caso de accidente. Lo curioso de este tema es que de los 4 aviones implicados en todo este tema del 11S, resulta que las 2 cajas y 2 cajas de los 2 aviones, o sea, las 4 cajas de los aviones que se estrellaron contra el World Trade Center, desaparecieron. Nunca se han encontrado. Debemos recordar que son cajas, son unos aparatos que están diseñados para aguantar prácticamente todo. Para aguantar prácticamente todo. Y para conservar su información. Esos aparatos llevan un transpondedor para ser localizados. Y alguna vez, pues, pudiese ser que fuese más complicado su localización porque cayesen en medio del océano. Pero cayendo en medio de Manhattan, debería ser muy fácil su localización. Por el transpondedor, sí, efectivamente, pero también visualmente, físicamente, encontrarlas. No, señores, no se encontró ni una de las 4 cajas. Y la pregunta, ¿y de los otros 2 aviones? Del Pentágono y del otro que fue, en teoría, siniestrado con la ayuda de los propios pasajeros. Sí, se encontraron. De las 4 cajas se encontraron 2 cajas, pero tan deterioradas misteriosamente que no pudo sacarse ninguna lectura. Esto, bueno, también es la primera vez que pasa. Que se pierda una caja de un avión pudiese ser, pero que se pierdan 8 cajas, bueno, en realidad 6 se perdieron, quedaron 2, y que estas 2 casualmente también estén inutilizadas. Esto es, bueno, estadísticamente de aquellas cosas casi imposibles. También hay otro gran misterio. Ninguno de los 4 aviones dio una sola alerta. Cuando hay un secuestro aéreo, la norma es activar el protocolo 7500. Ese protocolo alerta a las autoridades y a la torre de control que ha habido un secuestro aéreo. Pues no se activó ni en uno de los aviones, ni en el otro, ni en el otro, ni en el último. En ninguno de ellos. Cosa hartamente curiosa, francamente. Y digo curiosa por decirlo de una manera suave. Debo recordaros una cosa. No olvidéis suscribíos, darle a la campanita,
porque os van a avisar cuando haya nuevos vídeos. Dadas todas las negligencias que hubo durante el 11S, vosotros pensaréis, los responsables de la seguridad en Estados Unidos debieron ser castigados de alguna manera, sancionados, degradados, pues no lo sé, no estaría de más haberlos degradado. Pero sí, ¿no? Pero lo que sí que seguro que premiarlos no. Hombre, no los vas a premiar cuando han cometido tantos errores. Porque recordemos otro de los errores. Otro de los errores fue que resulta que después de más de una hora de haber sucedido el ataque de las Torres Gemelas, cuando ya era claro que era un atentado, todavía no habían despegado los aviones, los aviones de combate, y todavía pudo impactar ese tercer supuesto avión contra el Pentágono. Y otra negligencia importantísima, el tráfico aéreo tardó más de 4 horas en volver a tierra. Tendría que haber sido algo prácticamente inmediato, pero 4 horas, impensable, increíble, intolerable, negligente. Pues no, resulta que a todos esos responsables se les acabó ascendiendo. Algún caso mucho más flagrante que otro, como ahora os expondré. Como es el caso de Charles J. Leidig, que este señor era capitán de la Marina y subdirector de operaciones del Centro de Mando del Estado Mayor Conjunto. Este señor fue ascendido a contraalmirante y director de operaciones de la Sexta Flota en Europa. Y el señor W. Montague Winfield, que en aquel momento era comandante general y director de operaciones especiales de la NMCC, por sus siglas en inglés, que es el Centro Nacional de Comandamiento Militar. Este señor fue ascendido a general mayor. Después está también el señor David F. Worley Jr., comandante general del ala 113, que es la unidad encargada de la protección del Pentágono. Este señor en 2003 fue nombrado general al mando de la Guardia Nacional del Distrito de Columbia. Luego, en 2008 se retiró y en, circunstancias peculiares, murió. Murió en 2009 en una colisión de trenes. No voy a entrar en especulaciones ni en más historias. Ese sería otro tema, que no por eso menos interesante. Después quizás el caso más flagrante es el del señor Richard B. Meyers, vicepresidente del Estado Mayor. En aquel momento, pues debido a sus grandes méritos y su gran negligencia, fue ascendido a jefe del Estado Mayor, pero no al cabo de un tiempo, de unos años, no, de manera prácticamente inmediata. El 1 de octubre de ese mismo año 2002, 3 semanas escasas después de los atentados, fue ascendido. ¿Cómo os quedáis? ¿Casualidad? Oye, casualidades existen, pero ¿tantas? ¿Y en un mismo tema? Me cuesta de creer. Otro de los grandes enigmas es el tema del avión que se estrelló contra el Pentágono. Este tema tiene una gran importancia, porque aquí se puede demostrar, en este tema os voy a demostrar muy claramente la imposibilidad de la versión oficial. Mirad el vídeo de lo que, en teoría, el avión tendría que haber hecho para poder impactar tal como lo hizo. Miradle. Y miradlo atentamente, todo con lo que tiene que arrasar el avión. Y no olvidemos un hecho muy importante. Eran pilotos novatos, más que novatos, y que nunca habían entrenado con un avión de estas características, de este tamaño, un avión de pasajeros. Pero todo esto es lo que tuvieron que hacer. Para un aviador novato. Y no olvidemos una cosa.
pilotos profesionales dicen que ellos no serían capaces. Muchos pilotos profesionales han declarado que ellos no serían capaces de estrellarse contra las Torres Gemelas. ¿Por qué? Porque a esa velocidad esas torres son muy estrechas, aunque nos parezcan de un tamaño colosal a nosotros, pero para lo que es un avión a esa velocidad, muchos de ellos han declarado que a lo mejor una o dos veces de cada 10 a lo mejor conseguirían estrellarse. Por tanto, al tanto. Lo importante es que tendrían que arrasar con todo esto que veis que en teoría arrasaron, pero a una velocidad de unos 900 kilómetros por hora. ¿Posible? No. No. Y os voy a explicar por qué. La velocidad a la que suele aterrizar un avión, un aparato de estas características, suele ser en torno a unos 200 kilómetros por hora. ¿Y por qué? Por diversos motivos, pero uno, y quizás el más importante, es por las turbulencias que genera. Si se acercase a tierra a esa velocidad, arrasaría con todo, las propias turbulencias. Pasaría algo así como esto, que os pongo en la imagen. Pero no solo eso, sino que desestabilizaría el propio avión. Las turbulencias desestabilizarían el avión y sería imposible maniobrarlo. Pero no solo lo consiguen, en teoría, sino que lo consiguen unos aviadores novatos, inexpertos. ¿Otra coincidencia? ¿Será eso? Como os voy a mostrar en esta imagen, cuando el supuesto avión impactó contra el Pentágono, hizo una abertura de unos 18,3 metros. En teoría, las alas tenían que quedar fuera. En teoría y a la práctica tendrían que haber quedado fuera. Pero no solo las alas, sino como veréis en esta imagen, miradla muy atentamente, porque estas dos columnas que se ven, estas dos columnas que están a 18,3 metros, quedaron prácticamente intactas. Con lo que, como veis, por el tamaño del avión, nunca, en ningún momento, pudo penetrar los motores ni las alas. Pero menos los motores, que fueron a impactar justo contra las columnas, en teoría. Pero curiosamente, resulta que prácticamente no se ha recuperado nada del fuselaje, prácticamente nada del fuselaje del avión. Se volatilizó. Vamos a continuar con la curiosidad del tema, porque hay algo muy importante. No pudieron penetrar los motores. No obstante, todo se volatilizó, pero uno de los motores sí que fue encontrado. Y, curiosidad, fue encontrado dentro del Pentágono. Os voy a enseñar un motor original nuevo de este tipo de avión. Es este. Este motor tiene un diámetro de 3 metros. Pues el que se encontró es este otro. Sí, claro, lógicamente. Destruido, calcinado y tal. Pero lo curioso es que no mide ni la mitad que el otro. Por tanto, una conclusión que podemos sacar muy fácil es que no es el motor del mismo avión. Y las alas del avión nunca pudieron volatilizarse, nunca. Primero porque no llegaron a penetrar. Deberían haber quedado, el fuselaje de las alas que debería haber quedado en el exterior del edificio del Pentágono. Nunca pudieron entrar y volatilizarse, quemarse, deshacerse por el inmenso calor. No, imposible, porque no penetraron. El máximo calor se produjo en esa bola de fuego. Y a lo mejor se extendió un poco, unos metros. Pero pensar que esas alas, medían cada una de esas alas entre 18 y 20 metros. Y digo entre 18 y 20 metros porque no se puede saber exactamente cuánto deberían medir, pues podían estar arrugadas por alguno de los impactos. Pero entre 18 y 20.
esa deflagración pudo afectar, como mucho, a 3, 4, 5, 7 metros a cada ala. Pero todavía le quedan más de 10 metros de ala que debería haber aparecido. Y no apareció. Otro hecho curioso es que el lugar quizás más vigilado, más protegido de la Tierra, el Pentágono, resulta que solo hay una sola grabación de este hecho. Y es una grabación de muy mala calidad, en la cual prácticamente no se aprecia nada. Mirad, es esta. Es que es ridículo que solo haya esta. Bueno, esta y otra que os voy a enseñar, pero bueno, miradla. ¿Veis esta otra? En esta otra se ve bastante claro que es un misil lo que impactó. Ahí, ya está, lo hemos resuelto. No, lamentablemente es fake, no es auténtica. La única imagen que existe es la de esa imagen de poca calidad y que es pues, realmente sorprendente que, como os decía, en el sitio más vigilado de la Tierra, más protegido, solo haya esa imagen y ninguna más. Conclusiones. Pues creo que podemos llegar a la conclusión de que primero, y os lo he demostrado en el vídeo anterior, las Torres Gemelas no pudieron caer de esa manera bajo ningún concepto. Mirad el vídeo anterior, os vuelvo a poner aquí un recordatorio del vídeo. No pudieron caer nunca de esa manera. Por tanto, ¿qué fue? ¿Otra cosa? ¿Qué otra cosa pudo ser? ¿Una demolición? Otra cuestión clara. Si los pilotos profesionales están diciendo que ellos no serían capaces de acertar a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera quizás, en las torres, ¿cómo hubo dos impactos y tan precisos? Aquí, especulación, pero simplemente se trataría de haber puesto una baliza en, digamos, los lavabos de la planta tal, y un transpondedor en el avión que siguiese esa baliza, por ejemplo. Es una hipótesis, ¿eh? Pero lo que sí que es claro es que las Torres Gemelas fueron demolidas de manera controlada. Y os remito a mi vídeo anterior, lo veréis claramente. Otra de las preguntas es, ¿quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Yo no os puedo dar una respuesta exacta. Yo no sé si fue la CIA, si fue la NSA, o si fue otra agencia ultrasecreta de la que ni hemos sentido hablar nunca, ni hemos oído hablar nunca. No lo sé. Lo que sí que sé es que en criminología, cuando hay una investigación, pongamos, de un asesinato, el principal y primer sospechoso es siempre aquel que, después de ese asesinato, después de esa muerte, tiene el mayor beneficio. Y el beneficio de Estados Unidos, en este caso, fue poder entrar y justificar a nivel mundial su invasión a Irak y Afganistán. Y ahí había grandes intereses. En Irak, el petróleo. Afganistán, el gas. Aparte de lo que ganó la industria armamentística, pero Estados Unidos era un momento en los cuales sus pozos de petróleo estaban en las últimas. Ahora están más que en las últimas, pero en ese momento ya comenzaban a estar muy de capa caída y necesitaban otros sitios. Y les vino muy bien después ayudar a reconstruir ese Irak que ellos mismos habían destruido, les fue de fábula. Si son los mayores beneficiarios, deberían ser los mayores sospechosos, ¿no? Tampoco quisiera despedirme sin recomendaros un libro. Un libro que está muy bien, que yo leí hace muchos, muchos años, que es La terrible impostura. La terrible impostura del periodista francés Thierry Nissan. Quizás no es el mejor libro
sobre el tema. Aunque está muy bien, ¿eh? Pero tiene un gran mérito es que fue uno de los primeros. Fue uno de los pioneros. Con mucho mérito por parte del autor. Y hasta aquí el programa de hoy. Ya hemos acabado esta serie. Nos veremos pronto, muy pronto. ¿Con qué? Pues no lo sé, porque ya sabéis que yo hago vídeos de todo tipo. No me gusta hacer un tipo de cosas solo. ¿Será como este tipo de vídeo? Pues no lo sé. Ya sabéis, hago de todo. Hasta vídeos de cocina, de recetas, humor, hago un poco de todo. Pero lo importante, no olvidéis suscribiros. ¿Por qué? Porque sí, porque seréis un diablillo más, unos diablillos más, diablillos, diablillas, y porque no quisiera que no estuvieseis dentro del sorteo del magnífico Molinex Coqueo Plus que voy a sortear entre mis suscriptores. Suscríbete, que quiero que sea para ti, hombre, claro que sí. Suscríbete, chato y chata. Y como siempre os digo, nos vemos muy pronto, aquí, en Luzbel TV, el único canal que nunca estará a oscuras, porque somos la luz. Venga, hasta pronto.